Bueno, entonces, bienvenidos, bienvenidas al taller de podcast. Como les estuvimos diciendo, este taller es para ustedes en el marco de este trabajo práctico que están armando con la novela en la materia Lengua y Literatura con la profe Daniela. Queremos contarles un poco nuestra experiencia, a partir de que durante esta pandemia en particular, con los profes estuvimos pensando como nuevas propuestas didácticas, ¿no? Para que lleguen a ustedes y que al mismo tiempo ustedes las puedan también tomar como herramienta, ¿no? Para poder llevar a cabo trabajos prácticos, como por ejemplo esto, pero sobre todo teniendo en cuenta de que el podcast pertenece al lenguaje de los nuevos medios, aquellos espacios en donde quizás hay más juventud de alguna manera. Yo quería preguntarles a ustedes si sabían o si escuchaban podcast. ¿Saben o escuchan sobre podcast? Ahora pueden abrir el micrófono un cachito. No, yo no tengo ni siquiera mucha idea bien de qué es. No, yo nunca había escuchado ningún podcast y no tengo mucha idea tampoco de qué se trata. Okay. Yo escucho cada tanto. ¿Alguien escuchó? Yo sí, cada tanto algún podcast, pero más largos, de 2 o 3 horas, me pongo a hacer otra cosa mientras escucho. Claro, es mucho, está bueno eso, yo también. ¿Cómo? Perdón, ¿alguna posibilidad de escuchar alguno de los podcasts que hicimos? El de la ESI, por ejemplo, o el del profe Mauro Rodríguez. Sí, los del colegio sí. ¿Escucharon alguno? Bien. Pero fueron como medio los únicos. Sí, más que eso no. Está bien, ahí un compañero, me parece que era un compañero, decía que se los ponía para hacer otra cosa. Yo también me repongo podcasts largos y como que mientras hago cosas en la casa los escucho y como que a mí me recopa. Está bueno del podcast que te permite como interactuar con otras cosas al mismo tiempo, como nosotros decimos en los podcasts de la escuela, como en la introducción, que nos permite como percibir con los sentidos, ¿no? Está bueno, como que te deja las manos libres y te deja como la vista libre también, ¿no? Que es diferente a todo lo audiovisual que te hace estar como en la pantalla. Y también nos parecía como importante este recurso, en ese sentido de que por ahí ahora estamos mucho en la pantalla, y bueno, utilizar solamente el audio y la imaginación nos parecía que estaba bueno. Bueno, ¿cuál es la definición de podcast? Es una producción sonora que se sube, se comparte y se difunde por internet. O sea, una especie de radio a demanda que la puedes escuchar cuando vos quieras, más o menos, en algún dispositivo que tenga conectividad de internet. Y otra de las grandes diferencias entre la radio y un podcast es que la radio uno la está escuchando, entre comillas, en vivo y en directo, es decir, sincrónicamente, como estamos ahora en esta clase, y el podcast tiene una característica de ser más asincrónico, o sea, que uno lo puede escuchar medio cuando quiere o cuando tiene conexión a internet. También te los puedes bajar igual a los podcasts, o sea, yo me voy de viaje a Córdoba y no voy a tener conectividad, lo que hago es me lo bajo, me lo guardo en mi dispositivo y lo escucho después. Pero la principal diferencia, digamos, con la radio es esto, que las radios suelen ser asincrónicas, no están al mismo tiempo, y están al mismo tiempo, y los podcasts suelen ser más asincrónicos. Bueno, acá algunas definiciones de la palabra podcast viene del dispositivo iPod, lo conocen, uno de Apple, que es un dispositivo para escuchar música, y de la palabra broadcast, que significa esto, como difusión, así que la combineta de estas dos palabras forman la palabrita podcast. Y esto a demanda significa que cualquiera de nosotros lo puede escuchar desde cualquier dispositivo, que puede ser un celu, en general son los celus, puede ser una tablet, puede ser una compu también, siempre que tenga conectividad a internet o haya tenido ese dispositivo conectividad a internet. ¿Por qué nos parecía interesante esta propuesta para trabajar en la escuela? Porque ustedes justamente en la materia de lengua y literatura, uno de los contenidos no solo es escribir, sino como la expresión oral, ¿no? Y el lenguaje, así que acá se pone como mucho en juego lo de la expresión oral, porque incluye, digamos, herramientas digitales o tecnologías digitales para atravesando estos contenidos que están viendo ustedes, por ejemplo ahora el de la novela, porque los pone a ustedes en un rol activo como estudiantes, o sea, de crear algo,
Y eso para mí es como, para nosotros como equipo es súper significativo porque es distinto cuando ustedes, digamos, producen algo, no sé si les pasa o a mí me pasa también como estudiante que sigo siendo, cada vez que hago una producción es como que los contenidos me quedan como más presentes, que si expongo de alguna manera, si no lo transformo en algo. Porque, bueno, sobre todo en esta pandemia, fomenta el trabajo colaborativo, ¿no? Siempre que voy a armar una producción sonora o audiovisual, en general son grupales y ahora les vamos a presentar un par de herramientas para trabajar de manera colaborativa, quizás ya las conocen, pero de un modo más lúdico. Y además, que a diferencia de lo audiovisual, no necesitas tantas herramientas para llevarlo a cabo, ¿sí? Sería como un poco más complejo lo audiovisual. También está bueno, pero digamos, es otro lenguaje. Bueno, ahí me está pidiendo autorización alguien, voy a volver un segundito. ¿Me está escuchando bien esto? Sí, sí, perfecto. Vale. Sigo entonces. Bien. Bueno, esta presentación también la teníamos preparada para otros compañeros y para otros profes, para contarles de que esto, de que cualquiera en realidad puede armar un podcast, o sea, ahora ya tenemos, entre comillas, la excusa, que es hablar sobre estas novelas bajo algunos ejes que la profe estuvo ordenando, pero digo, si ustedes quieren armar también un podcast con compañeros o con amigues o con quien sea, necesitan un contenido, o sea, y a partir de eso, ¿no? Que sea pertinente y encontrarle una especie de lenguaje sonoro. Por ejemplo, yo escucho podcasts que hablan desde algo muy chiquito como una enzima que está dentro de nuestro cuerpo que genera algo específico, o también puedo escuchar a urbanistas que hablan sobre la organización de toda la ciudad de Buenos Aires y cómo es que se expande, digamos, o sea, como que va de cosas pequeñitas a cosas grandes. No importa qué, pero sí es importante tener un contenido, un eje que atraviese, digamos, la conversación. Casi que las posibilidades son infinitas en ese sentido, y lo bueno también de las producciones de podcast o las radiales es que hay muchos roles que se pueden cubrir, ¿no? Si bien creo que, después la profe lo puede decir mejor, creo que para este trabajo práctico les va a pedir que todos hablen un poquito, dentro de lo que es escribir el guión, grabarlo y después postproducirlo, digamos, editarlo, hay muchos roles distintos en los que cada una de ustedes se puede sentir más o menos cómodo y está bueno como que lo vayan diciendo en sus propios equipos. Bien, estuvimos hablando bastante de esto de paisaje sonoro, ¿no? ¿Qué es? El paisaje sonoro de alguna manera es el que nos mete en contexto y nos pone como en el medio de lo que está sucediendo, ¿no? Y juega todo el tiempo con los sentidos. Entonces, buscamos algunos ejemplos, acá con una tecnología muy moderna, lo voy a pasar a través de este parlantito para que ustedes puedan, de alguna manera, ustedes puedan escuchar, digamos, algunos ejemplos, casitos, después les dejamos igual los links, porque digo, lo voy a reproducir en este parlantito y por ahí no se llega a apreciar del todo, pero nos gustaría que presten atención, ahora después vamos a abrir los micrófonos después de estos ejemplos, presten atención a lo que va pasando, a cómo los va metiendo adentro de la historia, que presten atención a las pausas, que presten atención a las músicas, a los sonidos. Esperen un segundito. Antes esto lo estuvimos probando, así que se supone que va a salir bien. Pero uno nunca sabe, ¿no? Bueno, el primero que les voy a poner es Fugas, el plan perfecto no existe, es de la revista Anfibia, si nunca la escucharon o nunca la leyeron es muy interesante, y otra producción que se llama Lunfa, y habla sobre fugas de presos políticos en Argentina. Les pongo entonces un pedacito del primer capítulo que se llama Las ovejas descarriadas.
mujer se asoma por una ventana a 2 metros de altura. Tensa los músculos, aprieta los dientes y salta. Tiene 26 años. Que todo salga bien, que todo salga bien, que todo el mundo cumpla su lugar, que no haya tiros. Dale, compañeros, que vamos y ya está. Vamos que nos vamos. Vamos que nos vamos. Que salga todo bien. Desde la esquina llegan rumores de una celebración. Son las 8 de la noche, y en esa calle oscura de la ciudad de Córdoba resuenan las estrofas del Ave María. La mujer, vestida de negro, avanza entre los familiares y amigos de una pareja que acaba de casarse. El operativo de fuga involucra a otras 200 personas. Al mismo tiempo, en diferentes puntos de la ciudad, explotan bombas y llueven panfletos políticos. Es la noche del 24 de mayo de 1975. Mientras la policía y el ejército están distraídos, la chica de negro y otras 25 presas políticas escapan de la cárcel del Buen Pastor. Desde el momento en que una persona cae presa, tiene un solo objetivo: escapar. Pero solo algunas lo logran. Anfibia Podcast, en coproducción con Lunfa, presenta Fugas. En este episodio, las ovejas descarriadas. ¿Se escuchó más o menos? Sí, se escuchó bien. Sí, sí. Buenísimo. Les hacemos escuchar otro más y charlamos a partir de lo que sintieron con estos podcasts. Este se llama el Museo del Aborto Legal porque recorre, es el día que se vota en la Cámara Baja el proyecto de ley por el aborto legal, y unas compañeras de un grupo feminista hicieron como un recorrido que van a ver que es como un museo. Esto también está bueno, este recurso como de acomodarlo a través de un recorrido, por ejemplo, lo que vayan a expresar. Quizás no aplica exactamente, está pidiendo una autorización, quizás no aplica exactamente a lo que van a hacer ustedes ahora, pero nosotros les queremos mostrar como la variedad de cosas que se podrían hacer para que después ustedes puedan acomodar, al trabajo práctico lo que ustedes necesiten. Les vamos a pasar entonces el otro. Después les dejamos para que recorran. Acá, estos dos, Las Raras Podcast y Radio Ambulante, son podcasts que están buenísimos. Y después también, ahora vemos si nos alcanza el tiempo, y les podemos poner también el principio, por lo menos, de uno de los podcasts que grabamos en la escuela, de cinemática. Yo quería preguntarles eso, que quizás en quinto año ustedes lo tienen al profesor Mauro Rodríguez. Sí, lo tenemos a Mauro. ¿El podcast de cinemática? ¿Cómo? ¿No les mandó un podcast de cinemática para entender la cinemática? No sé de qué año es cinemática. No, cinemática es más de segundo año. Son los temas más básicos de física. Claro, tal cual. Bueno, el profe Mauro grabó un podcast, ahora se los mostramos. Les mostramos lo del Museo del Aborto Legal, y después les mostramos el de Mauro, si quieren. Espérenme un segundito. Fíjense cómo mezcla audios de la realidad este. Acuérdense de apagar el Museo del Aborto Legal. Son las 9 a.m. Estamos en el kilómetro 0 de este recorrido histórico, en Avenida Rivadavia y Callao, en el Congreso de la Nación Argentina. Avanzamos con nuestra visita guiada, 9:40 am.
Mientras los y las senadoras ocupan sus bancas, nos retiramos del recinto hacia la calle, donde están comenzando a pasar cosas. Comienzan a tomar vida los escenarios que la campaña nacional por el aborto legal, seguro y gratuito ha dispuesto para este evento histórico. Desde esta esquina hacia el norte, a 120 metros por Callao, se dirige al escenario Cecilia Lipsic. Hacia el sur, a 200 metros, al llegar a la calle Paraná, encontrarán el escenario Loana Berkins. A 400 metros de Avenida de Mayo y 9 de Julio, se sitúa el escenario Dora Kolodetsky. Por los escenarios pasarán los siguientes artistas. Nosotros proponemos literatura, músicas únicas por la ley de interrupción voluntaria del embarazo, poetas por el aborto legal, comediantes por el aborto legal, actrices feministas, movimiento Verda, danza contemporánea por el aborto legal, Ardas, colectiva feminista, cirqueras organizadas, La Gran Puta, Modestia Aparte, Macumbas, Silvia Belumbo y Desbandadas, Locas Margaritas, Mariana Carrizo, Batalla de Freestyle, Susy Shock y la Banda de Colibríes, Hilda Lizarazu, Mariana Baraj, Ana Prada, Liliana Felipe, Ana Tijoux, Las Taradas, Cumbia Queers, Sudor Maricá. Continuamos con el recorrido. 10 a.m. En la calle se palpita que este no es un día como cualquier otro, y que hoy, más que nunca, los ojos y oídos están puestos en los y las senadoras. Nos asomamos a los 36 Villares, uno de los bares notables de la Avenida de Mayo, donde vemos en el televisor que los medios locales e internacionales ya comenzaron su cobertura de la sesión que tiene lugar a unos pocos metros de ahí. Comienza la sesión, senador, muchísimas gracias. Finalmente la comienza el presidente provisional del Senado, Federico Pinedo. Estamos a segundos de comenzar esta sesión histórica. Presten atención. Próximo punto, directo en la Cámara de Senadores. 10:44 a.m. En el recinto se define cuál es el proyecto de ley que se discutirá. El presidente previsional del Senado, Federico Pinedo, comunica que tratará el proyecto de interrupción voluntaria del embarazo aprobado en la Cámara de Diputados, sin modificaciones. Corresponde habilitar el tratamiento del expediente C2-2218 que por Secretaría se enunciará. Se trata del expediente CD 22/18, proyecto de ley en revisión sobre el régimen de interrupción voluntaria del embarazo. Entiendo que el proyecto está habilitado por la preferencia sin despacho votada por más de 2/3 del cuerpo en la sesión anterior. Corresponde que por Secretaría se confeccione la lista de oradores para su posterior aprobación, la cual se... Bueno, 3 minutos, después si lo quieren escuchar entero está bueno, es un recorrido sobre ese día. Más allá de lo que pensemos, digamos, cada uno como que está bueno como relato periodístico, ¿no? Saber qué pasó ese día y que rescata como varias voces. Y les ponemos el último, el del profe Mauro, que son los que estamos editando en la escuela, y que estamos invitando a los y las profes a que, o sea, que tomen un contenido, como les decíamos al comienzo, tomen un contenido y a partir de eso puedan grabar un podcast cortito, nada que ver con el que van a hacer ustedes, que les estamos proponiendo de que sea de media hora más o menos. Estos son de 5 minutos, aclaran, digamos, un contenido y es como muy puntual. Así que, a ver. Este es el podcast de 35. Durante el confinamiento, los profes nos reinventamos y pensamos que este formato tipo podcast podría ayudarlos a ustedes a entender algunos contenidos de las materias. Como dijo el pedagogo Francesco Tonucci, queremos que conviertas tu casa en un laboratorio, así que te invitamos a ponerte los auriculares y a pensar los contenidos con los sentidos. Hola, soy el profe Mauro Rodríguez y le voy a explicar cinemática. ¿Cuáles son las características principales de los movimientos? Vamos a tener dos, lo que es la trayectoria, el recorrido que realiza el cuerpo y la velocidad del cuerpo. Entonces, respecto a la trayectoria, vamos a clasificarlos de dos grandes grupos. Lo que sea todo movimientos rectilíneos, que el cuerpo realiza su trayectoria es una recta, o lo que es movimientos curvos. En función de estos dos, rectilíneos o curvos, podemos diferenciarlos en función de su velocidad, si la velocidad es constante
o variable. Y ahí aparece el tema que todos habrán escuchado una vez y ya habrán visto, que es MRU y MRV. MRU es un movimiento rectilíneo uniforme, en el cual su velocidad es constante, quiere decir que no varía. Y en MRV también es un movimiento rectilíneo, pero la velocidad varía instante a instante, porque aparece una magnitud nueva, que es la aceleración, la cual hace que el módulo de la velocidad aumente o disminuya. Y respecto de los circulares, tenemos exactamente... Bueno, nada, pequeños ejemplos de diferentes producciones. La última que escuchamos es como educativa, que es medio la que van a estar trabajando ustedes. Otra es más periodística, otra es más de relato, es más narrativa. La profe podrá decirme mejor cómo se pueden llamar este tipo de cosas. Pero si quieren abrimos los micrófonos y nos cuentan qué fueron ustedes como detectando en cada uno de estos ejemplos que les pueden servir después a ustedes para producir su propio programa o su propio podcast. Yo, por ejemplo, les tiro una para que me di cuenta que está bueno, o sea, como en los relatos muchas veces hay silencios, y a mí me parece como bastante importante los silencios, porque en el de primero, en el de fugas, crea tensión, y yo creo que lo que uno tiene que prestar atención cuando está pensando en hacer un programa de radio o un podcast es qué es lo que le quiero generar al otro. Si voy a hablar en un eje temático que pertenece a derechos humanos, bueno, ¿cómo le inserto al otro? ¿Cómo lo meto adentro de derechos humanos? ¿Qué sonidos particulares puedo yo ir a buscar que tengan que ver con el hecho? ¿No? No sé si captaron alguna otra cosa que quieran comentar en los audios que escuchamos recién. No hay nada mal ni nada bien acá, así que, digo, comenten lo que les parezca. No, sí, yo iba a decir justamente eso, que me di cuenta que todos los podcasts, sean educativos o narrativos o de otro estilo, tienen sonidos de fondo y eso como que te va metiendo en el tema y te va como insertando, o sea, te sentís más, más en tema, digamos, y es como más inmersivo, eso quiero decir. Exacto, a full. Pudieron reconocer como algo que, aparte de los sonidos que dice acá la compañera, que es súper importante, digamos, para estar como metido. ¿Vieron recién en el de Mauro, que aparecía, bueno, la velocidad y aparecía como un auto a toda velocidad? Claro. Después venía toda una parte de, yo lo corté, pero de la licuadora, y aparece una licuadora como dando vueltas. Digo, son sonidos que se pueden rescatar desde YouTube, o nosotros les pusimos, digamos, algunos recursos también para que puedan ir a buscar, porque... Bueno, ahora continuamos con el taller, pero ¿algo otra cosa más que hayan detectado? Hola, profe, ¿puedo decir algo? Hola, obvio, sí. Sí, no, otra cosa que detecté es como, por ejemplo, en el de Mauro, cuando digamos, cuando nombraba en sí a lo que se estaba refiriendo y lo que estaba definiendo, que en este caso era el MRU y el MRV, como que hicieron una voz de eco para hacerlo resaltar. Es como si en una exposición o en una cartulina o algo, lo sentí como si se hubiera subrayado o algo para que quede bien explícito. Y lo que notaba con los sonidos es, por ejemplo, con lo que nombraban antes del tema de la imaginación y eso, es lo que te puede ayudar a ponerte en el mejor contexto posible, o acercarte lo más posible al contexto que estás apuntando, acercar lo más posible al contexto que estás apuntando a quien lo escucha, ¿no? Sí, seguimos hablando de esto. Pensemos también que puede ser solamente un sonido, puede ser también una combinación de varios sonidos, puede ser una sucesión de sonidos, y poner un sonido, después poner otro, poner una música también de fondo, ¿sí? Que eso siempre ayuda, como dicen ustedes, como dijo Matías, y no me acuerdo, creo que Renata fue, que ayuda esto también a recrear un clima y a crear también un ambiente, ¿sí? Y ustedes también seguramente cuando trabajen sobre las novelas que les tocaron, o sobre estos temas en particular, sitúense también en el contexto, ¿sí? Seguramente ustedes tuvieron que investigar un poco, o no sé si ya empezaron con eso o no, pero seguramente van a tener que investigar un poco al autor, al contexto, ¿sí? Y no es lo mismo para recrear un paisaje sonoro, pensar, no sé, que la novela se da en 1810, digo, por decir algo, en 1810 en el campo, o que se da en el 2020 en una ciudad como Buenos Aires, por ejemplo, ¿sí? Tampoco es lo mismo un paisaje sonoro de día o de noche, ¿sí? Tenemos que situarnos no solo en el momento, sino también
en el momento del día incluso, no es lo mismo piensen la ciudad de día que la ciudad de noche. Los sonidos son diferentes, ¿sí? El paisaje sonoro es otro. Tal cual. Tal cual, yo tenía también anotado acá que quizás no escuchamos ninguno completo, ¿no? Porque entonces por ahí no lo detectamos, pero en general, no sé si vieron, el de Fugas arrancaba como mostrándote un poquito de qué iba y después venía como la presentación. Pero siempre hay como una presentación. El de Mauro es como la presentación, hola, somos los podcasts y estamos haciendo sobre la escuela y después viene Mauro hablando. Pero en general siempre hay una presentación y siempre hay un cierre, digamos, como para pensar cómo a ordenar de alguna manera cómo puede ordenarse, cómo puede organizarse un podcast o un programa de radio. Tiene, en general suele tener, digamos, una introducción y un cierre, por supuesto en el medio un desarrollo, ¿no? De lo que va sucediendo. Así que sí, una introducción y un final también son como característicos. Y otras cosas que fueron diciendo, ¿no? Música, sonidos, el eco, esto que decía el compañero, como de resaltar, de subrayar, digamos, que por ahí en lo escrito sería más como el subrayar o el pasar un fibrón. Está bueno, digamos, como hacer un efecto. Una consulta. Sí. Perdón, justamente en el último podcast, el que hablaba de cinemática que hizo el profesor de Mauro, si no me equivoco, en una parte se hizo una cita textual, puede ser, no sé si un doctor o un científico fue que dijo que quería que se convierta la casa en lo que sería un laboratorio. También se pueden utilizar citas textuales, digamos, para entrar dentro de lo que es el contexto de lo que se está explicando. Ahí la profe Dani, no sé si quiere ahí acotar que ya es más del campo de TV. Yo no sé si lo que dijo Mauro, si es una cita, efectivamente, no lo sé, supongo que ahí Luis estaba sintiendo, así que entiendo que sí, así que sí, obviamente pueden utilizarlo. O sea, es un buen recurso. Siempre basarse en la fuente es un recurso. ¿Qué? Claro, bueno, ahí me parece que claro, lo dice Vicky, y ella cita al autor, dice Francesco Tonucci, dijo... Ok. Claro, citar. Ese es muy buen recurso. Exacto, sí, eso, si van a agarrar una parte de la novela y la van a hablar textual, preséntenla, digo, como hagan referencia, porque ya que van a trabajar en esto, si no van a hablar siempre de la misma novela, siempre hagan una referencia para... Ustedes siempre tienen que pensar los que estamos escuchando y somos ajenos a lo que ustedes digan. Ustedes investigar, se van a volver especialistas de novelas, y nosotros no, lo vamos a estar escuchando, entonces necesitamos que nos pongan como en contexto en cada una de las cosas que nos van diciendo. Pero está bueno eso que preguntaste porque está bueno aclararlo. Bueno, en esto de traer sonidos y música, hay un tema con los podcasts que grabemos, digamos, que no sé si ustedes saben, lo deben saber por YouTube. Quizás alguna vez les pasó a ustedes, no sé si alguno de ustedes es youtuber o tienen un amigo youtuber, pero vos no podés subir como canciones, pongamos una canción de, díganme ustedes, porque yo voy a decir León Gieco y ustedes ni conocen León Gieco, pero díganme una banda o algo. No se pueden subir algunas canciones porque tienen copyright. Exacto, tienen copyright y el algoritmo de YouTube lo detecta, ni siquiera es... ¿Cómo leer? ¿Cómo se llama? No, fue un audio, me parece que salió de un micrófono. Sí, no, pensé que me estaban diciendo una banda, pero bueno, me acuerdo ahora Bife, una que usamos en el último podcast de Etsy, que yo ni la conocía la banda, pero digo, yo no es que puedo poner una música en mi programa de radio, digo, las radios pagan para eso, porque tienen un copyright, y uno no lo puede subir, digamos, a YouTube, y de la misma manera no lo podría subir, o sea, no sabemos si este podcast lo vamos a subir a una plataforma, pero estaría bueno, digamos, que las producciones realmente estén disponibles en la plataforma de la radio, y entonces para ello deberíamos utilizar pedacitos muy cortitos de las canciones, muy cortitos que creo que... Claro, lo que nos permite subir son 8 compases. Es todo lo que se puede subir. Pero se puede... porque... Perdón. Sí. No, dale. No, que por eso mismo los youtubers y la gente que sube videos a internet y eso usa música sin copyright, o sea, no le tenés que pagar literalmente al artista para poder poner esa música, ¿no? Tal cual. Exactamente.
A eso íbamos, de hecho, a mostrar, voy a volver a compartir. Avíseme cuando esté compartiendo. Ahora, Vicky. Ahí, bárbaro. Acá les vamos a dejar páginas web en donde pueden sacar recursos sonoros libres, ¿no? Tenemos tanto música, todo lo que es cortinas, las musiquitas que escuchaban por detrás en cada uno de los podcasts, como efectos de sonido. Por ejemplo, los pasos que se sentían en la cárcel, en los cánticos por ahí que se escuchaban en la denuncia del aborto, digamos, como que son todos los que van a ir metiéndonos en ese paisaje sonoro. Todos los que les ponemos aquí en música y cortinas y efectos de sonidos son libres. No sé bien si son copyleft, son Creative Commons, eso no lo recuerdo bien, pero todo lo que se bajen de ahí se puede usar. Incluso miren, acá YouTube tiene toda una parte de no copyright sounds. Ustedes se pueden bajar los sonidos para después poder editarlos. ¿Por qué nos parece importante, además de que para que no nos bajen esto? Porque ahora vamos a entrar un poco más en la dimensión de grabar un episodio, ¿no? Y cuando grabamos un episodio nos tenemos que organizar, porque además de que no nos vamos a estar viendo personalmente, y eso implica organizarse mejor, si uno tiene un buen guión escrito, después de grabarlo, resulta más simple o más fácil. No sé si alguno quiere... ¿Querés contarlo vos esto, Ale? O... Dale, sí. Bueno, tenemos, como todo producto, sea radial o sea audiovisual, tenemos 3 etapas por lo general. Tenemos la preproducción, la producción y después la postproducción, que eso lo vamos a ver seguramente en otro taller. Pero bueno, básicamente la preproducción es como la etapa inicial de cualquiera de estos procesos, ¿sí? Sea radial o sea audiovisual. En esta etapa, por lo general, lo que tenemos es una idea, básicamente, ¿sí? Y en los podcasts, por lo general, se selecciona un tema, ¿sí? Y en base a eso se crea el programa de radio o el podcast. Ustedes seguramente lo están pasando o van a pasar por alguna etapa de investigación que también es parte de la preproducción. Para hacer también los podcasts, hay que también tener en cuenta, digamos, investigar el autor, investigar el contexto. Hay que definir también los recursos, ¿sí? Cómo vamos a grabar, con qué medios vamos a hacerlo, después vamos a mostrarlo. Tenemos varias posibilidades. Podemos grabar, por ejemplo, audios de WhatsApp, podemos también hacer una videollamada como estamos haciendo ahora, grabarla, y después lo que tenemos que hacer es separar el video del audio, ¿sí? Y ponerlo en algún editor de sonido. Tenemos que pensar también en la etapa de preproducción, con qué programa vamos a editar después. Otra de las cosas que se hace también en esta etapa es asignar tareas, que es un poco lo que hablaba antes Vicky, ¿no? Esto de asignar roles. ¿Quién va a ser el conductor? ¿Quién va a ser el editor? ¿Quién va a editar? ¿Quién va a ser el guión? Y bueno, y también lo que se puede hacer en esta etapa de preproducción, si ustedes quieren, o no sé cómo lo va a proponer la profe después, es que puede haber ensayos, ¿sí? No sé, pueden juntarse 2 días antes, 3 días antes, una semana antes, y pueden hacer un ensayo general, ¿sí? Porque está bueno siempre probar, no sé, que el micrófono se escuche bien, que las voces se escuchen bien, probar si por ahí funciona mejor el micrófono de la computadora, o si funciona mejor el de los auriculares. Conviene siempre hacer una prueba para poder testear y probar todas estas cuestiones. Que no haya interferencias también, y a ver, no sé qué más. Bueno, ahí está lo del guión. Sí, bueno, la preproducción básicamente se hace eso y también se propone el guión. Hacia allí vamos. No, ahí vamos con lo del guión. Nosotros, en la poca experiencia que tenemos, digamos, nos dimos cuenta que organizarse es lo más como que tiene, y lo que más ayuda, digamos, a que después salga bien el trabajo. En este caso, en el que ustedes van a grabar a partir de novelas, creemos que puede ser un poco más extenso, proponemos entre, no sé, máximo 40 minutos, y les ponemos un poco acá qué sería ponerle, no sé si es lo ideal o las sugerencias que nosotros les hacemos, como un inicio, una presentación de cada uno de los y las estudiantes, cuál es el marco del trabajo práctico, que cuenten. Esto después igual lo pueden hablar mejor con la profe, a ver si ella tiene la misma idea o por ahí quiere agregar algo más.
una presentación del eje que van a trabajar, con el eje que van a trabajar, el desarrollo en sí, ¿no? Del tema, acompañado acá sí con paisaje sonoro, digamos. Al principio también va a aparecer música, incluso por ahí algún sonido, pero lo que estuvimos trabajando hasta ahora, lo que vimos en paisaje sonoro, parecería más en esto, como en el grueso, ¿no? Como en la parte principal de desarrollo del tema. Después, esta es una propuesta que nosotros le estamos haciendo en el podcast de la 35, que también se las queríamos como compartir a ustedes, a ver si tienen ganas. Está bueno, ¿vieron? Como cuando estás escuchando un programa de radio y te invitan a mandar un mensaje de texto o un WhatsApp o conectarte en una red social y hacer algo al respecto. Está bueno como una retroalimentación entre el que está escuchando y el que lo hizo al podcast. Entonces, si ustedes tienen alguna propuesta de, no sé, subí una novela que estamos hablando en el eje del amor, subí una novela que te haya atravesado a partir del amor, con el hashtag novela la 35, no sé, digamos, como que por ahí ustedes pueden proponer alguna dinámica, las dejamos ahí por si tienen ganas, y después sí, una conclusión y un cierre, digamos, del tema. Nosotros le queríamos proponer, no sé si estuvieron trabajando o si saben trabajar en Google Drive. A ver, abren los micrófonos y cuéntenos si han trabajado en Google Drive durante este tiempo o antes incluso. Sí, yo en mi caso con alguna u otra materia sí, además también participé en el concurso del Instituto Balseiro, así que sí tuve que usarlo. Sí, sí, nosotros también por lo menos desde que empezó la cuarentena, un mes después de que empezó la cuarentena, empezamos a usar Classroom, entonces básicamente todos los trabajos los tenías que subir a Drive y después subirlos a Classroom, entonces desde ese momento hace un montón estamos trabajando con Google Drive. Bueno, entonces veo que están medio en tema. De todas maneras, si alguno no está en tema, está bueno que entre ustedes se puedan como colaborar, ya que están laborando en equipo, pero básicamente para usar Drive tienen que tener una sesión de Gmail, que todos tienen un email de Gmail porque están todos en un aula virtual, así que todos la tienen. Y después se tienen que dirigir acá donde están los cuadraditos, vieron acá está su foto, y acá están estos cuadraditos. Cuando se abren estos cuadraditos, toco en donde dice Drive, y me va a ingresar a un lugar que es medio así, ¿no? Puede ser que sea otro, digamos, otra circunstancia. Y acá, con el link que les mandó la profe o con alguno que organicemos, en compartidos conmigo, acá, les va a aparecer algo parecido a esto. Esto fue una simulación que hicimos, que de hecho les voy a mostrar a ver, un momentico. Acá está. Una simulación como diciendo, como bueno, el grupo 1 va a estar organizado en esta carpetita, el 2 en esta, en 3, y lo que les queríamos mostrar por qué serviría, por qué estaría bueno, digamos, trabajar de manera colaborativa en Drive, que ahora sí es un pasito más esto, si alguna vez trabajaron en documentos compartidos. ¿Han trabajado en documentos compartidos? Sí, profe, perdón. Sí. Hemos trabajado también. con Daniela, sobre todo, desde el principio. Trabajamos con carpeta compartida, entregando las tareas por ese medio y no por lo que sería Classroom. Tenemos una carpeta compartida y se hace todo por ahí. Bárbaro. Bueno, íbamos a hacer un ejemplo acá del modelo de escaleta, que no sé si la profe les va a dar pero probablemente algo parecido. Digo, lo orientamos así como nos sirvió a nosotros, pero en 3 columnas, ¿no? Una que tiene que ver con el tiempo, otra qué se hace en ese tiempo y otro qué músicas y efectos suceden en ese tiempo. Es como para empezar a organizarnos. Y acá, no sé si alguno se quiere meter, uno se metió ahí, está Luis. Escribimos cualquier cosa, ¿no? Acá ven que dice como, buenas tardes, somos el grupo 4, yo soy Luis, el resto de los integrantes es Vicky y Ale. ¿Cuánto dura esto? 15 segundos. Y, por ejemplo, yo propuse una canción, puse esta canción Next Mark, algo así, y Luis me acotó cambiar canción, ¿no? Porque tengo que, no sé, poner una sin copyright o lo que sea. Está bueno este recurso de comentar, no sé si lo han utilizado, pero uno puede seleccionar, por ejemplo, esto que escribió Luis, y acá ven que se abre añadir comentario.
colocan añadir comentario, entonces le dice, che, ¿te parece que dejemos esto? ¿No? Para ir trabajando como de manera incluso asincrónica. O sea, esto significa que no tienen que estar al mismo tiempo en el documento, sino que yo me puse a trabajar en el documento a las 4 de la tarde y después viene Luis a las 7 de la tarde y lo sigue trabajando. En lo que está bueno también de hacer comentarios es que yo puedo arrobar a la gente que esté adentro de este documento compartido. Por ejemplo, en este caso se lo voy a asignar a Luis. Y me pregunta, ¿se lo querés asignar a Luis aparte de arrobarlo? Ahí está. Entonces le aparece a él, le va a sonar como una campanita que él tiene algo para contestar. Esto rebota en tu email directamente. Una cosita, ¿puedo? De hecho, yo cuando lo uso con ustedes, chicos, para las correcciones, ustedes, si ven ahí al costadito hay un lapicito, podés mostrar, Vicky, arriba de todo hay un lapicito. Dicen, hay diferentes modos. Si ustedes ponen el modo sugerencia, lo que ustedes escriban se escribe con otro color. Entonces, para, digamos, a fines visuales es como lo identifican más rápido también. A ver si hace bien. No lo hice bien, es una sugerencia. Esto sería para que los demás... Cuando yo les corrijo, ven que yo cuando lo cierro y vuelvo a abrir el documento veo que está en otro color. ¿Ustedes lo ven en otro color después? Sí. Ah, bueno. Sí. Se ve, digamos, se ve tachado lo que quiso eliminar, claro. Y después en los comentarios se complementa con que veamos que cómo se puede mejorar eso que usted nos marcó. Ok. Ahí está. Bueno, están re cancheros en Drive. No sabíamos bien si estaban cancheros o no, y además este taller como que es más amplio, es para otras personas que por ahí ni saben casi abrir el email, así que bueno, nada. Por las dudas lo nombramos, pero ustedes se nota que ya están cancheros ahí. Bueno, entonces, tema organización, la plaqueta, y esta última parte, ¿la quiere decir alguno de ustedes dos, chicos? Ale o Luis, o sigo yo como quieran. Dale, sí. Es solo nombrarla, porque después vamos a entrar bien en tema, en otro... Dale, bueno. Bueno, esta sería, digamos, la segunda etapa, que sería la etapa de producción, que es la etapa en la que comienza la grabación del podcast. Tenemos varias formas de grabar el podcast. Una puede ser con, como dice ahí, con WhatsApp, otra Zencast, otra Anchor, otra es grabarlo hacia una videoconferencia con Meet. El tema es que Meet solo permite grabar con las cuentas web, que ustedes no las tienen. Entonces ahí sería un problema. Lo que les convendría en ese caso sería grabarlas con Zoom, que ahí sí cualquiera puede grabar. Lo que es importante, digamos, es que al momento de grabar tengan en cuenta el ambiente, ¿sí? Tratar de estar en un lugar que sea silencioso, que no haya mucho ruido, ¿sí? Y... ¿Se cortó? Bueno, a veces se le traba. No, eso, que esté silencioso el ambiente, tratemos de irnos a un lugar en donde por ahí no se escuche, que están hablando en casa, o si alguien está viendo la tele, esas cosas, que los micrófonos la recontra captan, así que tengan cuidado con eso. De todas maneras, no nos vamos a meter profundamente en esto, porque nos parece que es como ya en un segundo taller, digamos. Para nosotros lo importante ahora es que puedan armar esta escaleta que creo que les mandó la profe, que organicen bien el guión y sepan que a partir de eso todo el laburo posterior, organizar el guión también significa revisar los sonidos, revisar las músicas que uno le quiere poner, revisar de que si voy a poner una música que tiene copyright sea solamente con estos 8 compases que yo ni sé qué es, pero son un par de segundos nada más. Entonces, buscar la estrategia, si quieren escuchar un poco más de la canción, interrumpirla en el medio con alguna voz de ustedes y después seguir escuchándola, digamos, como ordenar de alguna manera cómo va a ser el podcast que van a hacer. Para después pasar a grabarlo, que lo vemos en el próximo taller, y luego editarlo, digamos, que son como la postproducción, es otro tema aparte
que quizás alguno de ustedes maneja Audacity, no sé, ¿alguno experimentó con Audacity? O nosotros vamos a proponer, digamos, postproducirlo en Audacity, que nos parece como el más intuitivo y además es libre, es de software de licencia libre, así que nada, esa es nuestra propuesta, pero también ustedes lo pueden editar en donde quieran, en donde les parezca mejor o más simple. Sí, perdón, creo que se me cortó antes. Pero quería también recomendarles que traten de no pisarse entre ustedes cuando hablen, ¿sí? Dejar un segundo, aunque sea, hasta que empiece a hablar el otro, y que no hablen uno encima del otro, porque después se complica bastante para el momento de la edición, ¿sí? Y tratar también, a veces, si pueden, de dar el pie a la otra persona, ¿no? Hablar de mi novela, por ejemplo, dejar un segundo y decir, bueno, ahora va a seguir hablando Vicky, por ejemplo. Bueno, habla Vicky. Vicky después le da el pie a Luis, ¿sí? No sé si va a ser una conversación, Dani, eso no sé si va a ser algo más de un ida y vuelta. Sí, la idea es que sea conversado, sí. Claro, pero tratan entonces de dejarse y no pisarse, porque claro, el tema es que para eso, de hecho, ¿perdón? Sí, para eso, de hecho, también lo pisamos nosotros. Justamente esto es lo que no tienen que hacer. Precisamente para eso también, como les había dicho, el tema de la escaleta que esté como diferenciado quién va a hablar, entonces, si bien cada uno tiene que saber qué es lo que va a decir, saber quién habla antes, quién habla después y más o menos cuándo empieza y cuándo termina, como para ubicarse temporalmente, el hecho también de juntarse o de practicar cada uno, si se pueden juntar mejor y si no, practicar, también como para que salga natural, no que estén como con el guión ahí leyéndolo porque eso queda como medio raro. Así que sí. Una consulta. Perdón, por lo que entendí, entonces lo que, digamos, durante el podcast, lo que no queremos es que no sea un monólogo, ¿no? Que sea un diálogo entre los que estén haciendo ese podcast. Ah, ok, genial, gracias. Sí, y está bueno dos cosas que decía Ale, crearse como señales o algo así para no pisarse. Una puede ser darse el pie, como bueno, ahora va a hablar. Otra es como tipo, levanto la mano y voy a hablar yo, como que a continuación denme el lugar a mí. Y después, ¿qué iba a decir? Se me escapó. Claro, porque total el video no se va a ver, así que pueden hacerse señas como dice Vicky. Va a quedar solamente el sonido. Tal cual. Ya me acordé. Está bueno, quizás yo no soy ejemplo de esto, pero trato de modificarlo, de modular bien cuando uno habla y no hablar súper rápido, porque después el otro que lo está escuchando es como un tema nuevo, a toda velocidad, como que no está tan bueno. Así que si pueden como bajar un poco el ritmo y hablar como un poco más lento, como estoy haciendo ahora yo, como si le estuviesen hablando, no sé, a alguien que no entiende tan bien el idioma, por ponerlo como un ejercicio, entonces uno como que tiene que gesticular o modular mejor, por ahí está bueno. Perdón, una pregunta. Profe, ¿qué nos recomienda? ¿Hacerlo más narrativo o hacerlo más, más narrativo? Como si fuera contando una historia, o podemos hacerlo de educativo, o sea, no educativo, pero de ese estilo, o no sé, o como queramos, básicamente. Principalmente como ustedes quieran, y entiendo que lo estás preguntando por los ejemplos que dio Vicky antes, con respecto a estos podcasts que pasó, por ejemplo. Sí, claro. Como ustedes se sientan más cómodos. Si hay variedad, mejor, y lo que sea, lo que ustedes quieran. Es toda libre elección, como no hay problema, no hay como una forma única de hacerlo. O sea, la idea es que la lección ayude para que ustedes se ubiquen y para que escriban, pero después como los tiempos, quién hable, quién no hable, o la forma en la que quieran narrar, es libre. Ok, gracias. De nada.
Bueno, ¿alguno tiene alguna consulta, aunque les parezca chiquita o que ya pasamos el tema, no hay problema para consultárnoslo ahora, si quieren abrir los micrófonos? Sepan que les vamos a pasar este link de este taller, así la profe lo puede poner. También les vamos a pasar esta grabación, así que la van a tener completa si quieren volver a vernos. Pero bueno, si quieren hacer una pregunta, está bueno que quede grabado también porque les puede servir a algún... Sí, yo, una consulta. ¿Ya hay una fecha para, digamos, el siguiente mito, la siguiente clase? Que ya se haya estipulado. Todavía no la acordamos, no. Ah, bueno, ok. Genial, está. Pensé que no lo había escuchado antes por esa pregunta. ¿Alguien más? Seguro que les van a hacer dudas cuando se lo pongan a hacer, pero bueno, está bueno. A ponérselo a hacer y está buenísimo que les haya dado la libertad en los formatos, ¿no? Como de poder elegir la manera en que hacerlo. Siéntanse cómodos, diviértanse, traten de divertirse haciendo el podcast porque está bueno como recurso. Profe, una consulta yo tenía. A la hora de hacer el podcast, como ya había mandado Daniela, se va a acordar una fecha en un tal horario y va a durar media hora, una conferencia por Zoom, y ahí se va a grabar y luego con la edición se va a terminar el podcast y demás. ¿Eso sería como el trabajo final o lo deberíamos hacer ahí? ¿Nos recomiendan hacer alguna práctica antes, como por ejemplo para ver cómo está yendo el tema? Por ejemplo, hacer una simulación de lo que sería la conferencia de Zoom, pero bueno, sin la profesora presente, para ver si es didáctico, si está bueno, si no está bueno, porque hasta el tema de no escucharlo completo, por ahí nos surgen cosas que pensábamos que estaba bien y por ahí no están del todo bien, que nos damos cuenta cuando lo estamos haciendo. Sí, hay dos cosas. Práctica seguro que mejora, o sea, y además cuando lo quieran hacer van a ver que van a tener como que repetir cosas. Practicar siempre con la hora, eso está bueno, por ahí no que esté siempre la profe, porque pobre si no va a estar tipo 1000 horas en las prácticas. Eso seguro de practicar, y después con la postproducción hay un montón de cosas que van a aparecer o que uno las puede como de alguna manera modificar posteriormente agregándole sonidos y esas cosas. Digo, cuando vayan a grabar van a tener ya el guión, van a grabar todo lo hablado, pero también van a tener una carpetita donde van a tener todos los sonidos. Y después a lo último se van a juntar esas dos cosas que van a quedar, ¿no? Como va a quedar el podcast armado. Así que sí, practicar seguro que sí. Y esto, recordar de que por ahí están grabando solamente la parte en que aparecen sus voces. Perfecto. Y tener en cuenta también por ahí de probar los recursos, como les decía antes, el tema del micrófono, que se escuche bien, que no se corte, claro, que no se interferencias. Prueben también eso antes. Claro, perfecto. Y una duda más. De los integrantes del grupo, entre nosotros, digamos, por ejemplo, mi grupo, entre nosotros, nos tenemos que designar quién va a editarlo. O sea, sería responsabilidad del grupo la edición. Completamente. Perfecto, listo. Nada más. Sí, no esperaba a ver si Dani quería decir algo de la edición de roles, pero sí, es responsabilidad del grupo. Sí, es responsabilidad del grupo y lo designan ustedes, o supongo por ahí hay alguien que esté más canchero o menos con la compu, o tenga más o menos disponibilidad de un dispositivo, o le guste, o bueno, como ustedes quieran, a sorteo, no sé. Perfecto, perfecto. Bueno, lo que les quería recomendar es una planilla que después si quieren yo se las paso, porque les conviene cuando arranca la grabación, no sé si vi que la tenés ahí para mostrar, porque no, si yo la muestro seguro se puede. Es una planilla, es muy útil en el momento de la edición después, ¿sí? Porque les permite ahorrar tiempo. ¿Sí? A ver si Vicky la puede mostrar ahí, les digo cómo es. O sea, apenas arranca la grabación, pónganse a cronometrarlo en el celular y ahí lo ven, pueden marcar. Toma 1, ¿sí? Por ejemplo, sería la presentación. Empieza a hablar el presentador. Se marca el inicio, el segundo en el cronómetro y después el final. Y en las observaciones, por ejemplo, yo estoy hablando, me equivoqué, bueno, esa toma ya sé que no va. Entonces en las observaciones pongo, hubo un error. ¿Sí? Volvemos a grabar la presentación, esa sería la toma 2. Volvemos a grabar la presentación, en el minuto
2:20 y termina la presentación en el minuto 3:10. Esta toma salió bien, entonces le pongo toma correcta. Entonces yo ya sé que la presentación va a estar del minuto 2:20 al 3:10 y eso le va a ahorrar un montón de tiempo a la persona que después edite. Entonces está bueno que alguno puede anotar en esta planilla los minutos y los segundos exactos para ahorrarle tiempo después al que edite. Claro, y en ese sentido era lo que decíamos de división de roles, ¿no? Porque por ahí alguno es más canchere en editar. De hecho, el que edita creo que va a tener que ser uno solo finalmente, pero unos pueden buscar la música, unos pueden ordenarlo, otro puede cronometrar, digamos, como que hay muchos roles que divídanselo ustedes adentro del grupo, pero hay muchísimas cosas para hacer en la preproducción, en la grabación y en la postproducción, más allá de que sea una persona la que monte todo después. Bueno. Perfecto, profe. Bárbaro. ¿Alguna preguntita más? No. Bueno, entonces... ¿Contaste algo? No, que listo, está. Ah, listo. Bárbaro. Bueno, les agradecemos, gracias por participar del taller. Cualquier duda nos escriben y les dejamos los links a esta grabación y a la presentación y nos vemos en el próximo taller entonces. Esperamos que puedan armar los guiones. Gracias. Gracias, muchas gracias. Hasta luego. Chao, gracias. Gracias.